Público. 8:36. Oli Matos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, Pamela ya aclaró su parte. Esperamos que la otra institución que tiene obligación de comunicarse sobre el método que utilizan para emitir ese C4, que debía ser, como decía Víctor, ya no debía depender del Poder Ejecutivo, son de las cuestiones negativas que han prevalecido luego de la tiranía, porque todo lo malo de la tiranía lo dejamos, los perpetuamos y lo ampliamos, y lo expandimos, y lo bueno lo eliminamos. Dice un jurista alemán que las normas penales que han dado orden al mundo surgieron de tiranías, pero también surgieron de esa misma tiranía cuestiones vejatorias. ¿Qué es lo que dice el jurista alemán? Dice que las normas penales a nivel global, eso es Maxwell, surgieron de las tiranías. Eso es mentira de él. De acuerdo, esa es tu perspectiva. Las normas las creó la religión, el código de Manú en India. La mayoría de las religiones surgieron como tiranía, es decir, la religión se imponía sobre la religión de los otros individuos. Tiene la razón. Sobre la base de la fuerza. Están en lo cierto los dos. Mete el código de Hammurabi ahí. De la fuerza. Sí. Incluso hace poco, donde los conflictos religiosos eran las expresiones de una tiranía sobre otra. Es decir, incluso el surgimiento de estas normas. Nosotros hemos dicho, las cosas positivas de la tiranía aquí se disolvieron, se eliminaron, se terminaron, nadie le da seguimiento. Cada quien se ha hecho tirano por sí mismo a partir de las propias fuerzas. De la deuda externa, por ejemplo. No, ni siquiera en el orden el orden de los asentamientos humanos. Aquí una lluvia es una tragedia. Aquí una lluvia es una tragedia y cualquiera sale y establece un asentamiento humano en cualquier margen de río sin que nadie le llame la atención. Tenemos un irrespeto por los derechos de los otros, que todo el que tiene un poco de fuerza la utiliza para imponerse sobre los demás y no para construir algo positivo. Las observaciones del proceso electoral norteamericano, la crítica, la posición de la vicepresidenta de la República, las críticas que todos hacemos, pero yo creo que debemos mirarnos hacia acá, mirarnos hacia la República Dominicana, mirar el compromiso que tenemos con que este país sea viable, pero no viable para un pequeño grupo de privilegiados, que ostente vínculos con el poder y consiga adelante lo que le corresponde hacer la fila. Puede evadir las filas. Yo creo que ese mal ejemplo es lo que más ha debilitado las instituciones y lo que está generando esa ira que luego se convierte en violencia, que la vemos expresada en nuestros barrios, en nuestras comunidades. Es como si tuviéramos una ceguera moral todos y aceptáramos como normal cosas que antes nos generaban estupor a todos en la República Dominicana. Solo los dominicanos vamos a hacer que este país funcione. Entonces uno se pregunta cuál es la función del Estado, que nos cuesta tanto. ¿Cuál es la función del Estado? Hay inundaciones anormales que han llenado lugares que antes no, de asentamientos humanos que son normales, que pudieran uno verlo como algo fruto de la normalidad. Pero hay otras que son fruto de esa propia indiferencia, de las autoridades, no solo del gobierno actual, porque no vamos a culpar solo del gobierno actual. Uno de los presidentes recientes construyó incluso en la margen de un río, en la cuenca de un río, un proyecto habitacional, y eso ocurrió en Asua, ahí en el cruce de... ¿Asua? Sí. En el cruce de Tabarabajo, hacia Barahona. Ahí se construyó un proyecto que a la primera lluvia se llenó de agua y nunca pudo ser habitado, el presidente Fernández.
El presidente Fernández. Si hubiese sido Hipólito, tú no lo dices. Si fuera Hipólito, también lo diría. No, mira, dime la verdad. Espérate, dime la verdad. Tú lo hubieses. Oye, si fuera Hipólito, también lo diría. Yo he dicho, no fue responsabilidad solo del presidente Fernández. No te dejes provocar, Oli. Es que él sabe lo que yo. Por eso él se ríe. Porque él sabe lo que yo le estoy diciendo. Fue también responsabilidad de la comunidad. Y es responsabilidad, yo creo que esos la indiferencia. de todos los gobiernos. Continúen, compañeros, no se deje provocar. La UAS de Bonao, al igual que el Palacio de Justicia de Bonao, están en la margen de la carretera Duarte y no debe ser. Es verdad eso que tú dices. Eso no debe ser. El Palacio de Justicia y la UAS, imagínate, la salida directa a la carretera Duarte. La vía... Lo peor de todo son las más de 50.000 familias que viven en la orilla del río Sama. Así es. Y los ríos siempre fueron los lugares de asentamiento de las personas en la primitiva. En todo el mundo. Primitivo, pero se supone que ya está Google, José, y que están todas estas tecnologías de las cuales tú le hablas a la gente. Ahora, si no hay orden, oye, si no hay ley y orden. Y el Jordán. Ahí nació la civilización. Oye, si no hay 4 ríos. Orden, si los funcionarios públicos solo están pensando en cuánto se gana ahí, y al que se coloque en un puesto público, el que está vinculado con Pablo McKinney, porque él es el ministro. Tu compañero de trabajo tuyo, ¿cómo lo vas a poner? O con José Lalú, porque es el presidente. No, a José no lo ponga de ejemplo, porque ahí sí hay poder. Ponme a mí, que todo el mundo sabe que no tiene sentido. Continúe, compañero. Con la verdad no se relaja. No, exactamente. Con la mentira. Entonces, señores, hasta que estemos tomando este tipo de decisiones, nosotros no vamos a avanzar en la República Dominicana. El Estado debe ser un instrumento para facilitar y hacer viable la existencia en este país, para regular. Hubo un temblor de tierra del que hablamos en el día de ayer, y al igual que decía que eran algo normales, pero nos dicen entonces que el 65% de la infraestructura de este país ha sido hecha sin ningún tipo de estudio. Entonces el desastre no es el temblor. Entonces nosotros el desastre es la forma en la que estamos manejando, es decir, aquí estamos como los Clinton en Haití. Tienen 20 años intentando resolver el problema y solo lo están usando como mecanismo para hacer campaña. Solo lo están usando es decir, tienen 20 años yendo a Haití. El presidente Bush, cuando fue después del terremoto, resultó asombrado. Ahora con Hillary vamos a convertir a Haití en una mega zona franca. Vamos a arreglar y tú verás que bien se va a ver. Pero tecnología perdóname, hace tiempo que Hillary convirtió a Haití en una zona franca. Es decir, esa pobreza es un negocio enorme. Esa pobreza que hay en un negocio Silicon Valley, porque los haitianos son nativos todos, tienen menos de 20 años. Aprenden rápido y son disciplinados. Y los africanos también. Y los africanos también. $1 millón dio el presidente de color, $1 millón en un desastre donde Haití perdió 1.600 millones. ¿Cuánto invirtieron en desestabilizar Oriente Próximo? En ese desastre humano que cuestiona los valores que se promovieron, que promovió el presidente Wilson y que Roosevelt, y que promovieron los presidentes norteamericanos en el periodo de entreguerra y luego de la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a lo que fue la ONU alguna vez, que ya ha perdido todo sentido, porque decirle a la humanidad que Arabia Saudita tiene un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo único que dice es que eso dejó ya de tener importancia, porque los valores de los derechos humanos están ausentes de esa monarquía. Ahí los valores de los derechos humanos hace tiempo nunca han existido, y todo el que los reclama simplemente va al cadalso. Todo el que los reclama simplemente, todo el mundo sabe que termina fácilmente perdiendo la vida. Es el mundo de hoy importante para que la República Dominicana conserve punto de unidad entre el liderazgo político, para que no todos nos veamos que tú eres del PRM y y tú eres el reformista y tú eres del PLD y tú eres de este grupo y tú eres de aquello. Solo los pueblos que tengan sentido de unidad, sentido de cuerpo, podrán en este concierto global de intereses, donde el ciclo de promoción, incluso de los países que tienen grandes corporaciones y que pueden competir con ventajas,
están rechazando tratados de integración y de libre comercio porque ven que pueden ser afectadas sus corporaciones por otras, solo viendo los intereses dominicanos, nosotros vamos a conservar estabilidad en este país. Solo viendo eso, si no en cualquier momento vamos como si nos hubieran puesto una venda y fuéramos camino a un desastre sin advertirlo.